La relación entre los gobiernos europeos y latinoamericanos ha sido compleja a lo largo de la historia. Desde la colonización en los siglos XVI al XIX, donde Europa dominó política, económica y culturalmente la región, hasta la independencia de los países latinoamericanos a principios del siglo XIX, la influencia europea ha sido una constante en la región. A pesar de la independencia, las potencias europeas mantuvieron un interés en América Latina, buscando influir en sus asuntos internos. En medio de esta variedad en los gobiernos y la distancia que puede haber entre los dos continentes, parece que un nuevo acercamiento puede suceder desde el nuevo gobierno de Argentina, presidido por el libertario Javier Milei. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Durante los siglos XIX y XX, Europa ha mantenido una influencia política y económica significativa en América Latina, a través de alianzas políticas, inversiones económicas y comerciales. Sin embargo, esta influencia también ha sido motivo de conflictos y disputas en la región. Guerras y conflictos como la Guerra del Pacífico en el siglo XIX y las guerras mundiales del siglo XX han afectado las relaciones bilaterales entre Europa y América Latina. A pesar de los conflictos, Europa ha brindado cooperación y ayuda económica a América Latina en áreas como el desarrollo, la educación y la salud. Organismos internacionales como la Unión Europea han sido importantes socios en el desarrollo de la región. Es decir, la relación entre los gobiernos europeos y latinoamericanos ha sido marcada por la historia colonial, la independencia, la influencia política y económica, así como por la cooperación y los conflictos, reflejando una relación compleja y en constante evolución. En el caso específico de Argentina, se puede decir que las relaciones políticas y diplomáticas entre los gobiernos de Europa y el este del país han tenido diversos momentos a lo largo de la historia, marcados por periodos de acercamiento y colaboración, así como por tensiones y desafíos. Durante la época colonial, Argentina estuvo bajo dominio español, estableciendo bases para la influencia cultural y lingüística de España en el país. Tras su independencia, Argentina buscó establecer relaciones diplomáticas con países europeos, especialmente con aquellos que reconocieron su independencia, fortaleciendo lazos con Francia y el Reino Unido en el siglo XIX, importantes socios comerciales y políticos. La inmigración europea a finales del siglo XIX y principios del siglo XX contribuyó a estrechar los lazos culturales y familiares con Europa. Durante el siglo XX, las relaciones fueron variadas, con Argentina manteniendo una posición neutral durante la Segunda Guerra Mundial, generando tensiones con algunos países europeos. Durante la Guerra Fría, hubo momentos de tensión debido a la posición no alineada de Argentina. En la actualidad, las relaciones entre Argentina y Europa continúan siendo importantes en diversos ámbitos, como el comercio, la cooperación científica y cultural y la inversión extranjera. La Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de Argentina y ambos mantienen una agenda de diálogo político y cooperación en temas de interés común. Las relaciones políticas y diplomáticas entre los gobiernos de Europa y Argentina han sido históricamente variadas, con momentos de colaboración y tensiones, pero manteniendo una relación importante y diversa en la actualidad. El gobierno de Alemania ha mantenido una relación diplomática cordial con Argentina, caracterizada por una cooperación en varios ámbitos, como el comercio, la cultura y la política internacional. Ambos países han trabajado juntos en temas de interés común, como el cambio climático, la promoción de los derechos humanos y la cooperación económica. Sin embargo, como en cualquier relación entre países, también han habido momentos de desacuerdo o tensiones.
En el pasado, por ejemplo, hubo diferencias en cuanto a la política económica y fiscal de Argentina, así como críticas por la falta de seguridad jurídica para las inversiones extranjeras. Estos temas han sido objeto de diálogo y negociación entre los gobiernos de ambos países. Uno de los problemas específicos que ha enfrentado Alemania en su relación con Argentina está relacionado con diferencias en la política económica y fiscal. En particular, Alemania ha expresado preocupación por la falta de transparencia y de seguridad jurídica para las inversiones extranjeras en Argentina. Esto ha generado tensiones y ha afectado la confianza en los inversores alemanes en el país sudamericano. Por otro lado, Argentina ha expresado su descontento con algunas políticas económicas impulsadas por Alemania y otros países europeos, especialmente en lo que respecta a las políticas de austeridad fiscal y ajuste estructural promovidas por la Unión Europea. Argentina ha argumentado que estas políticas pueden tener efectos negativos en la economía global y en los países en desarrollo, incluido Argentina. En otro caso, la relación entre Argentina e Italia ha sido históricamente compleja, marcada por una serie de problemas y tensiones a lo largo del tiempo. Uno de los aspectos más destacados ha sido la inmigración italiana a Argentina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que si bien enriqueció la cultura argentina, también generó tensiones sociales y económicas. Otro punto conflictivo ha sido la deuda externa de Argentina en la década de 1980, donde Italia fue uno de los países acreedores. Las negociaciones para resolver esta deuda fueron difíciles y contribuyeron a las tensiones entre ambos países. Además, ha habido momentos de conflicto político, como durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Argentina mantuvo una política de neutralidad que generó críticas por parte de Italia y otros países. Un caso particularmente controvertido fue el arresto en Italia en 2006 del ex comisario argentino Jorge Capola, acusado de complicidad en crímenes durante la última dictadura militar de Argentina, que fue esa entre 1976 y 1983. Este incidente causó tensiones diplomáticas entre los dos países. A pesar de estos problemas, Argentina e Italia también han tenido momentos de cooperación y colaboración en áreas como la cultura, la educación y la economía. Ambos países mantienen una importante comunidad de descendientes italianos en Argentina, lo que ha contribuido a fortalecer los lazos entre ambas naciones, a pesar de los desafíos históricos que han enfrentado. Después de esta antesala, podemos hablar de los detalles de las más recientes visitas de Javier Milei al viejo continente. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo han sido sus visitas? ¿Cómo lo han recibido? ¿Y cuáles han sido los resultados de su presencia en tierras europeas? Antes de despegar desde Buenos Aires hacia su gira por Israel, Italia y el Vaticano, a principios del pasado mes de febrero, el mandatario manifestó su apoyo y solidaridad a Israel ante los ataques del grupo terrorista Hamas. La visita servirá para expresar mi solidaridad con Israel y defender su derecho a la legítima defensa, y para seguir profundizando nuestros lazos, dijo a la prensa. En el viaje, lo acompañaron la canciller Diana Mondino, así como su hermana y secretaria general de la presidencia Karina Milei, y el rabino Axel Wanish, designado embajador en Israel. Milei arribó a Tel Aviv y visitó el Muro de las Lamentaciones, en lo que definió como la parte espiritual de su visita. El economista de 53 años fue educado en el catolicismo y se interesó en los últimos años por el judaísmo, aunque sin convertirse. Se reunió en Jerusalén con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y luego con el primer ministro Netanyahu, a quienes confirmó y anticipó su posición adoptada en términos internacionales. Milei declaró a Estados Unidos e Israel como aliados prioritarios de su gobierno y ha condenado públicamente la violencia atroz e imperdonable del grupo islamista Hamas en referencia al ataque del 7 de octubre.
visitó kibbutz y sostuvo un encuentro con familiares de secuestrados por Hamas. El 11 de febrero, asistió a la misa de canonización de la Beata María Antonia de San José, Mama Antula, en la Basílica de San Pedro, donde se espera que él y el Papa Francisco se saluden por primera vez. Al día siguiente, fue recibido en audiencia por el Sumo Pontífice. En el pasado, Milei descalificó con comentarios insultantes al Papa, a quien llamó imbécil y definió como el representante del maligno en la tierra, además de acusarlo de buscar expandir el comunismo. Pero luego, en un debate presidencial, afirmó haberse disculpado con el Papa. A fines de enero, Francisco, de 87 años, dijo que recibiría a Milei y aseguró que no se había ofendido por sus comentarios. Javier Milei, uno de los hombres del momento en la política internacional, pisará España por primera vez como presidente de Argentina en mayo y lo hará para participar en un acto de Vox. En concreto, será en el Europa Viva 24, que se desarrollará entre el 18 y el 19 de mayo en el Palacio Vistalegre de Madrid. El propio Milei se ha encargado de anunciarlo a través de las redes sociales. Santiago Abascal, ahí volvería a estar con ustedes, querido amigo. ¡Viva la libertad, carajo!, ha exclamado en un mensaje en X. La visita del presidente argentino coincidirá con el inicio de la campaña para las elecciones europeas, programadas para el 9 de junio. Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre y desde entonces ha estado trabajando en la implementación de reformas para sacar al país de sus problemas económicos. Una de sus iniciativas más destacadas hasta ahora es la Macroley, también conocida como Ley Omnibus, que abarca diversas reformas en áreas clave. Esta ley, titulada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, tiene como objetivo fomentar la iniciativa privada y limitar la intervención del Estado mediante medidas económicas, sociales y políticas. Milei ha participado en eventos anteriores de Vox, incluido el Viva 22, en Valdebebas en 2022, donde también estuvo presente Giorgia Meloni, poco antes de convertirse en primera ministra de Italia. Su conexión en España es significativa, ya que cuenta con importantes referentes intelectuales en el país, como el economista Jesús Huerta de Soto. Este año, el evento se lleva a cabo justo antes de la campaña para las elecciones europeas, en las que Vox tiene puestas grandes esperanzas para mejorar sus resultados. Este ámbito electoral favorece el partido de Santiago Abascal, ya que les permite abordar temas en los que tienen un discurso sólido, como la agricultura o la inmigración. Europa Viva 24 se celebra en el Palacio de Vistalegre, con capacidad para 14.000 personas. Un lugar que evoca buenos recuerdos para los seguidores de Abascal, ya que allí realizaron su primer gran evento en 2018. Pero estas relaciones y buenos términos que ha tenido con diferentes representantes europeos en las últimas semanas queda en contraste extremo con las relaciones que tiene con algunos países importantes ubicados en su mismo continente. Se trata de las relaciones llenas de rencillas y de malas respuestas que ha mantenido con México, Venezuela y Colombia desde que llegó a la presidencia. Javier Milei mantiene como presidente de Argentina el tono incendiario que le dio la popularidad en la campaña electoral, pero sus provocaciones se convierten ahora en crisis diplomáticas. Tras la tensión generada por sus ataques tempranos contra el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el venezolano Nicolás Maduro, la última relación bilateral que ha dinamitado Milei ha sido la colombiana. El gobierno colombiano exige al argentino un pedido de disculpas por haber llamado asesino terrorista a Gustavo Petro y ha anunciado la expulsión de diplomáticos argentinos del país. El vínculo es tirante también con México. Andrés Manuel López Obrador ha acusado a Milei de despreciar al pueblo, después de que el líder de derecha argentino lo llamase ignorante. ¿Qué tiene que ver todo esto con Europa? Esto demuestra, y muy claro, una vez más, las preferencias políticas e ideológicas del mandatario argentino, representante del liberalismo y de un pensamiento político que pocos países de la región comparten.
pero que, por el contrario, en Europa sí que lo apoyan. Santiago Cafiero, ex canciller argentino, criticó a Milei por romper 200 años de relaciones pacíficas y amistosas entre Argentina y Colombia, con sus agravios y ofensas. Lo acusó también de poner en crisis el comercio bilateral debido a su política exterior infantil. Desde Colombia, el ministro de Interior Luis Fernando Velasco denunció que Milei no puede adoptar este tipo de actitud y realizar señalamientos contra quien representa la unidad del Estado y el pueblo de otro país. Velasco condenó la actitud chabacana de Milei y afirmó que el político argentino le debe una explicación a su propio pueblo. La canciller argentina intentó la noche del jueves restar importancia a la tensión, aduciendo que las relaciones bilaterales con Colombia y México se definen a largo plazo y van más allá de los choques entre presidentes. En una estrategia pacificadora que contrasta con la del presidente, la cartera liderada por Diana Mondino busca evitar que el conflicto escale. A pesar de la tensión política, Milei mostró poco interés y se dedicó a tuitear notas de medio año atrás, cuando Petro comparó con Hitler al entonces candidato a presidente. A pesar de contar con 2 siglos de relaciones diplomáticas, el vínculo entre Argentina y Colombia nunca ha sido particularmente estrecho. Esta distancia no solo se debe a su ubicación en extremos opuestos de Sudamérica, sino también a decisiones diplomáticas pasadas, como la abstención de Colombia de apoyar a Buenos Aires en la Guerra de Malvinas. Sin embargo, ninguna discrepancia ha alcanzado el nivel de tensión actual, marcado por el anuncio del gobierno de Petro de expulsar diplomáticos argentinos en respuesta a las acusaciones de Milei contra el presidente colombiano, a quien calificó de asesino. La acusación de Milei ha generado una fuerte reacción en Colombia debido a su sensibilidad respecto al conflicto armado y la búsqueda de una paz duradera. Petro, antiguo miembro del grupo guerrillero M-19, firmó un acuerdo de paz hace más de 30 años. A pesar del asesinato de su líder y candidato presidencial, Carlos Pizarro León Gómez, en abril de 1990, el grupo decidió dejar las armas y convertirse en un partido político. Posteriormente, el partido fue crucial en la redacción de la Constitución de 1991, considerada un gran avance en términos de apertura democrática y derechos sociales. Para el presidente argentino, parece que este pasado y los 30 años de dedicación política de Petro no son relevantes, pero para los colombianos sí lo son. La decisión de expulsar diplomáticos argentinos es una de las pocas acciones decisivas tomadas por el presidente colombiano, que ha recibido un amplio respaldo, como lo demuestran las reacciones de apoyo o el silencio de los principales líderes políticos. Esto a pesar de que la popularidad de Petro apenas alcanza el 35% y de que el país está inmerso en una clara polarización política. Por su parte, el presidente mexicano, que suele hablar diariamente en conferencias de prensa matutina, tomó unas vacaciones durante la Semana Santa y no ofreció su habitual sesión informativa. Sin embargo, en redes sociales, escribió la siguiente frase: Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto, todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano, el Papa Francisco, de ser comunista y representante del maligno en la tierra. Cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia, ante los rumores de una posible ruptura en las relaciones diplomáticas, la embajada mexicana en Buenos Aires salió a desmentir esa información, reafirmando que el vínculo entre ambos países era sólido. López Obrador ha mantenido desde que asumió la presidencia una política de no intervención en asuntos exteriores. Si bien se ha mantenido al margen de la mayoría de los temas internacionales, el mandatario mexicano expresó su descontento con la victoria del candidato de ultraderecha en Argentina. Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, calificó a Milei de facho conservador. Y luego de su triunfo, en la segunda vuelta, comentó que el pueblo argentino se había marcado un autogol. Durante una visita del expresidente argentino Alberto Fernández a México, evitó mencionar a Milei cuando se le preguntó sobre la relación entre ambos países,
pero criticó en términos generales el rumbo impuesto por el nuevo presidente argentino, calificándolo como un modelo fracasado. La relación conflictiva de Milei con los líderes de los principales países latinoamericanos contrasta con los elogios que ha dirigido hacia Estados Unidos e Israel, a los que presenta como sus principales aliados en la política exterior. Este enfoque representa un cambio radical en las relaciones internacionales de Argentina, que en los últimos años había mantenido una posición equidistante entre Washington y Pekín y había hecho hincapié en los vínculos regionales. Entonces, viendo cómo han sido las relaciones del gobierno de Javier Milei desde que es presidente tanto en el continente europeo como en el continente americano, específicamente con los países latinos, podemos hacernos varias preguntas. ¿Cómo es que Javier Milei ha encantado a los gobiernos de Europa con su idea de hacer un mundo libre? No en vano le dicen el libertario más controversial del mundo. El nuevo presidente argentino se ha hecho escuchar en el viejo continente y, al parecer, ha dejado a todos muy interesados en sus propuestas e ideologías. Reformas económicas fuera del patrón de América Latina e ideas completamente opuestas al gobierno que lo antecedió son lo que ha expuesto el mandatario suramericano en Europa y lo que ha dejado su nombre en la palestra política de los gobiernos europeos. Entonces, ¿Milei conquista Europa? Bueno, ¿cuál fue el primer país en poner su atención en las palabras de Milei? Italia fue el primero en sucumbir ante el magnetismo y la oratoria de Milei. ¿La razón? Milei les prometió poner fin al reinado del alcalde de izquierda de Bolonia, quien había implementado políticas socialistas que perjudicaban a comerciantes y consumidores. Durante su visita a la ciudad como parte de su gira por Europa, Milei sorprendió a todos al ponerse una máscara con su propio rostro y unirse a las protestas contra el alcalde al que denunció como un degenerado fiscal y un enemigo de la libertad. Los manifestantes, portando pancartas con consignas como Milei presidente y Bolonia libertaria, lo aclamaron como un héroe y le rogaron que se quedara en Italia para liberarlos del socialismo. Aunque Milei les dijo sin rodeos que no podía quedarse, les ofreció un consejo: que votaran por Giorgia Meloni, líder del partido de derecha Hermanos de Italia y primera ministra italiana, quien es aliada y admiradora suya. Meloni, presente en el evento, agradeció el gesto y elogió a Milei como una personalidad fascinante y un farol de esperanza para el mundo libre. Así pues, Italia fue el primer país en someterse a Milei, pero no será el último. Alemania fue el país más sorprendido por Milei y la razón es reveladora. Milei les dijo a los alemanes, conocidos por su disciplina fiscal y austeridad, que no tenían dinero. Durante una conferencia sobre economía en Berlín, explicó que Alemania era un país insolvente, dependiente y sometido por el Banco Central Europeo. Según Milei, Alemania necesitaba una salida ordenada del euro para recuperar su soberanía monetaria y competitividad. Esta afirmación dejó boquiabiertos a los alemanes, quienes consideraban a su país como la locomotora de Europa y la nación más rica y poderosa del continente. Milei les respondió que esto era una ilusión, argumentando que en realidad Alemania era un país empobrecido, endeudado y esquilmado por el resto de los países miembros de la Unión Europea, especialmente por los del sur, que se beneficiaban de su esfuerzo y trabajo. Los medios de comunicación alemanes calificaron la conferencia de Milei como un escándalo y una provocación. Así que, aunque Alemania fue el país más sorprendido por Milei, ciertamente no será el último en escuchar sus controvertidas ideas. Pero, ¿qué país europeo fue el más resistente a Milei? Pues bien, el país más resistente fue Francia. Sí, Francia, el país de la Torre Eiffel, el Louvre y el croissant. Fue el más reacio a aceptar las ideas y propuestas de Milei. ¿Y saben por qué? Porque Milei criticó su capacidad de ahorro frente al gasto incesante del gobierno de Macron. Milei, que participó en un debate televisivo con el presidente francés
Le dijo que Francia era un país endeudado, empobrecido y esclavizado por el Estado, y que necesitaba una revolución liberal para recuperar su grandeza y libertad. Macron, que se sintió ofendido y desafiado, respondió que Francia era un país próspero, democrático y defensor de los valores de la Unión Europea, y que no necesitaba lecciones de nadie, mucho menos de un populista extremista como Milei. El debate fue muy intenso y acalorado, y los franceses quedaron divididos entre los que apoyaban a Milei y los que apoyaban a Macron. Los medios de comunicación franceses calificaron el encuentro como el duelo del siglo y la batalla de las ideas. Así que, como ven, Francia fue el país más resistente a Milei. ¿Cuál otro? Por su parte, la prensa indica que Argentina estaba sumergida en la mayor indiferencia periodística europea en este verano de incendios y olas de calor. Hasta que ganó las elecciones primarias el economista Javier Milei, un desconocido para los europeos inesperadamente. Los mayores diarios británicos y franceses dedican hoy un perfil al nuevo candidato presidencial y economista, cuando Europa está volviendo a conocer un resurgimiento del populismo y la ultraderecha, y temen esta clase de resultados en sus próximas elecciones. El diario conservador británico, The Times, lo define en su título Trump de Argentina. Javier Milei toma ventaja sorpresiva en la carrera por el poder. Votantes desencantados se levantan en rebelión masiva contra el sistema. Escribió su corresponsal latinoamericano, Stephen Gibbs. Se ha descrito a sí mismo como un anarcocapitalista y un instructor de sexo tántrico, que cerraría el Banco Central de Argentina, reemplazaría el peso con el dólar estadounidense, relajaría las leyes de posesión de armas y legalizaría la venta de órganos humanos, relató The Times en Londres. Javier Milei, de 52 años, ahora tiene una gran oportunidad de convertirse en presidente después de obtener la mayor cantidad de votos en las elecciones primarias de su país el domingo, agregó en su momento. El carismático Milei ha sido comparado tanto con Donald Trump como con el derechista expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su capacidad para atraer a votantes desencantados, escribió The Times. A The Times le interesa su admiración por Margaret Thatcher y una solución para las Islas Malvinas. Ha expresado su admiración tanto por Ronald Reagan como por Margaret Thatcher, aunque su visión de la economía libertaria tiene un giro extremista y anárquico, dijo en su artículo. En una entrevista televisiva el año pasado, sugirió que el ejemplo de cómo Hong Kong fue devuelto a China en 1997 podría usarse como modelo para las discusiones con el gobierno británico, recordó. En otro escenario, la Unión Europea felicitó a Milei por su triunfo y espera mantener la excelente cooperación con Argentina. Durante su intervención en Davos, el anarcocapitalista no se privó de sermonear a quienes participaron del Foro Económico. La osadía de Milei no encuentra por el momento límites y por eso puede avalar en su cuenta de X un trino insidioso contra Klaus Schwab, el economista y empresario alemán que preside esa cita en la ciudad suiza. Pero Davos ha dado cuenta también de algunas dificultades de Milei para establecer puentes personales con los liderazgos europeos. Intentó al menos tener una foto en común con Emmanuel Macron, pero a su colega no pareció interesarle esa imagen, mucho menos después de las invectivas del argentino contra el medio ambiente. Para colmo, Macron elogió al colombiano Gustavo Petro, un gran amigo de Francia, según sus propias palabras. Los medios de prensa locales no pasaron por alto de que Milei y Pedro Sánchez evitaron saludarse en el foro suizo. Algunas partes del discurso del jefe de gobierno español fueron leídos como una respuesta política a su colega sudamericano. No nos traguemos los viejos postulados neoliberales que presentan al Estado como un ente puramente extractivo que no genera valor, o que afirman que la única responsabilidad de las empresas es aumentar los beneficios de sus accionistas. Se ha demostrado que estas ideas son erróneas
por la ciencia y la experiencia. Ustedes lo saben. El diario Clarín, por su parte, recordó que los gestos de antipatía y desprecio hacia el anarcocapitalista emanaron de Sánchez en la campaña electoral. De acuerdo con la publicación, Milei no tuvo para con él palabras incendiarias, pero lo metió en la misma bolsa de su visión sobre comunistas y socialistas. De hecho, el jefe del gobierno español no le felicitó por su triunfo ni participó de su ceremonia de investidura el pasado 10 de diciembre. Solo fue Felipe VI. El presidente argentino se propone establecer con Madrid un vínculo a nivel protocolar y punto. Roberto Bosch, ex embajador en Filipinas y parte del equipo diplomático del gobierno de derechas de Mauricio Macri, ha sido designado como el nuevo embajador en España. Por ahora, no ha recibido el placet. Asimismo, la victoria de Javier Milei en Argentina podría hacer descarrilar las negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Durante su campaña, el ultraderechista liberal amenazó con abandonar el bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Si el acuerdo fracasa, la mayor perdedora sería la Unión Europea, ya que varios expertos aseguran que necesita ampliar su influencia en esa región. A pesar de estas dificultades, la Unión Europea ha felicitado a Milei y se ha reafirmado en su intención de mantener la asociación, con el objetivo de cerrar cuanto antes los flecos finales del acuerdo. El tratado comercial se acordó en principios de 2019, tras 2 décadas de conversaciones, pero los compromisos medioambientales adicionales exigidos por la Unión Europea hicieron que Brasil y Argentina buscaran nuevas concesiones que han prolongado las negociaciones. Ahora, la elección de un negacionista del cambio climático como es Milei puede convertirse en otro argumento para que algunos estados, miembros de la Unión Europea, especialmente Francia y Austria, abandonen el proceso. En la felicitación que salió de la diplomacia de la Unión Europea hacia el presidente electo de Argentina, Javier Milei, se resalta el ambiente pacífico y ordenado de los comicios. Se alude, asimismo, a las buenas relaciones del país austral con el bloque europeo y a los valores comunes que nos unen. Y se incluye la esperanza, tanto de culminar lo antes posible el acuerdo con los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, como de colaborar para enfrentar los desafíos globales. Creo que la Unión Europea se prepara para ser prudente y respetuosa, como debe serlo, institucionalmente. A la vez, está consciente de que la visión de las relaciones internacionales del presidente electo de Argentina es muy heterodoxa. Dice Javi López, copresidente de la Asamblea Euro-Latinoamericana Eurolat. En la felicitación firmada por Josep Borrell, el alto representante de la política exterior europea, se resalta que los comicios argentinos han tenido lugar en el año en que se cumplen 40 años del regreso de la democracia. La mención, no obstante, podría sonar irónica teniendo en cuenta que la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, prometió durante la campaña electoral que revisaría la actual política de memoria, verdad y derechos humanos del país que indemnizó a miles de víctimas de la represión durante la última dictadura militar de 1976 a 1983. No vine a guiar corderos, vine a despertar leones. Fue una de las frases más controversiales de la campaña de Javier Milei, la cual usó para definir a lo que sería su gobierno. ¿Por qué este hombre da tanto de qué hablar? Es un economista y amante de los perros que ha sacudido los debates políticos en los últimos años, con propuestas como dolarizar la economía, privatizar las empresas públicas del Estado y cerrar, o bueno, dinamitar en sus propias palabras, el Banco Central. También ha lanzado ideas como la de permitir la compraventa de armas en Argentina y la venta de órganos. Pero, tal vez, su crítica directa a los sectores tradicionales de la política argentina, a quienes llama de forma despectiva como la casta, ha sido lo que ha llevado a conectar con los electores más jóvenes, descontentos con la situación en la que sumió al país el gobierno anterior. Milei
ha sido comparado con otros políticos de extrema derecha, como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el de Brasil Jair Bolsonaro. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino además dará fin a la casta política parasitaria y ladrona e inútil que hay en este país, aseguró una vez se hicieron oficiales los resultados. Con relación al impacto que la elección de Milei podría tener sobre las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, un vocero de la Comisión dijo apenas que esa institución tomó nota del resultado de las elecciones. Las negociaciones en marcha, dijo el vocero, son muy constructivas y la Comisión aún trabaja con la intención de completar las delicadas conversaciones para cerrar ese acuerdo antes de fin de año. La Unión Europea y los países del Mercosur anunciaron el exitoso fin de las conversaciones en 2019, pero rápidamente el proceso de ratificación quedó empantanado porque los países europeos exigieron un capítulo adicional sobre cuestiones ambientales. Estar informados es indispensable para opinar de cualquier tema, así que si deseas seguir nuestro contenido y aprender sobre la política actual de Argentina, suscríbete al canal y coméntanos qué te ha parecido este video y qué piensas sobre la relación que existe actualmente entre el gobierno de Javier Milei y algunos países europeos, como la división que existe en el viejo continente relacionada con la particular forma que tiene el mandatario argentino de opinar sobre las políticas y medidas económicas de estos países. Gracias y hasta la próxima.